cómo está la situación hoy y qué lectura política haces. La primera lectura es que no lo podemos circunscribir al lugar geográfico donde está sucediendo. O sea, yo creo que hay que leerlo en una clave regional y también global. No es algo que esté ocurriendo solamente en ese punto del Caribe y no es algo que se pueda circunscribir a la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico. Tiene un alcance mucho mayor, tiene que ver con, en primer lugar, una intención de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de pararse fuerte en lo que él considera su patio trasero y mantener ahí un orden asociado a su narrativa. La narrativa es que Estados Unidos está siendo inundado por droga proveniente de los cárteles, tanto desde México como desde Venezuela. Y utiliza esto como un argumento para, en el caso de México, introducir presiones comerciales, los famosos aranceles que según el gobierno de Estados Unidos se basan en un no suficientemente fuerte combate del gobierno mexicano a los cárteles que ingresan fentanilo a Estados Unidos, y en el caso de Venezuela una intención que tiene más que ver con su pulseada política al interior de América Latina que con una acción realmente efectiva para frenar la supuesta introducción de narcóticos a su país. Desde el punto de vista si lo circunscribiéramos durante un instante al puro combate al narcotráfico, parecería ser una acción absolutamente desproporcionada sin ningún tipo de detención previa de esa lancha que supuestamente trasladaba droga hacia Estados Unidos. O sea, hay una información de inteligencia que Estados Unidos dice tener y en base a eso realiza algo que desde cierto punto de vista podría verse como una ejecución extrajudicial de 11 personas. Porque aún en la hipótesis de que fueran 11 narcotraficantes, debería de ser un juez en un tribunal competente el que determinara si el marco legal que se debe aplicar en ese caso incluye la pena de muerte. Pero en este caso no hubo ni por asomo un proceso de tipo judicial. Eso si nos circunscribimos al narcotráfico. Y sigamos en la narrativa de Estados Unidos. Hay un supuesto cártel que se llama el Cártel de los Soles, que estaría detrás de estos envíos de droga y que tendría ni más ni menos como jefe máximo a Nicolás Maduro. ¿Qué hay de real y qué hay de construcción simbólica? Estados Unidos lo plantea en esos términos. En esos términos. Tanto lo plantea en esos términos que el 25 de julio declaró que era una organización terrorista, dio nacimiento formal en términos de la opinión pública internacional a este cártel, que era un gran desconocido para quienes seguían la actualidad internacional, lo declaró organización terrorista, fue seguido por varios gobiernos aliados en América Latina, por ejemplo, Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana también lo declararon organización terrorista, y esto abrió como las posibilidades para acciones no demasiado apegadas al orden jurídico para combatirlos, ¿no? Aparentemente, para combatir a una organización terrorista, según Washington hoy, estarían permitidas cosas que no están permitidas para combatir al crimen común. ¿Qué implica esto? Implica que el Cártel de los Soles estaría formado por una estructura al interior del ejército, de las Fuerzas Armadas de Venezuela. El grado máximo sería Nicolás Maduro, luego habría 2 ministros como jefes en segundo término, habría una serie de generales involucrados y una oficialidad intermedia en la parte operativa. En la frontera con Colombia, realizando acciones en connivencia con la FARC y con guerrillas colombianas y desplegando a través del mar envíos hacia Estados Unidos. Esto no está comprobado, no hay fuentes independientes que lo puedan sostener y se parece mucho a lo que ocurrió en diciembre de 1989 en Panamá. En ese momento se había, con muchas más bases que ahora, se había señalado a Noriega, el
jefe de Estado, el jefe de gobierno de Panamá como líder de un grupo, de una asociación de narcotraficantes, con muchas más bases que ahora. Y eso fue la excusa para una invasión a Panamá que generó cientos de muertos entre militares y civiles, sobre todo en el barrio del Chorrillo, un barrio popular de la zona céntrica de Ciudad de Panamá, donde se produjo la mayor resistencia a esta invasión estadounidense. Se extrajo a Noriega y se lo juzgó en Estados Unidos. Esto hace pensar en que Estados Unidos va a realizar una operación militar, digamos, entre comillas, quirúrgica, para extraer a Nicolás Maduro y su cúpula. Esa es la gran pregunta que se plantea a partir de este escenario. Exactamente. Y hay que preguntarse, ¿puede hacerlo? ¿Cuáles son las condiciones que puede llegar a enfrentar Estados Unidos para realizar con éxito? Porque una operación de este tipo tiene que ser necesariamente exitosa, no puede fracasar en ese intento. Y bueno, está generando unas condiciones militares alrededor para mostrar músculo, básicamente aviones de combate en Puerto Rico y barcos de un porte mucho mayor que los que se necesitarían para la represión al contrabando de drogas en el Mar Caribe, los que vos mencionabas en las aguas internacionales. Cuenta probablemente con cierta disidencia al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas, que es el sueño de la oposición venezolana, que todavía no se ha materializado en prácticamente ningún caso. Ahí lo está formando como pregunta, si cuenta con alguna disidencia. Claro, cuenta en el sentido de que toma en cuenta la posibilidad de, ¿no? ¿Cuenta con eso o no? Es lo que se debe estar preguntando la inteligencia estadounidense. En el caso de que logre establecer una invasión de tipo quirúrgico, las Fuerzas Armadas venezolanas no están en condiciones de enfrentar desde el punto de vista convencional un ataque de Estados Unidos. Eso está clarísimo, no solamente por el deterioro económico que ha tenido el país en los últimos años, que también han afectado el mantenimiento de los equipos militares, sino porque aún en su momento de mayor robustez, un ejército latinoamericano no podría enfrentar en el campo convencional a Estados Unidos. El tema es que Maduro, en algo que en parte es militar y en parte es político, está apelando a la generación de milicias en la población que le es fiel dentro de Venezuela. Sí, hay algo así como una especie de plan de reclutamiento, está bien presentado de esa forma. Totalmente, es así, un plan de reclutamiento de milicias de poco entrenamiento, pero que serían como el marco para lo que era el plan. Hay antecedentes. Por ejemplo, la Nicaragua sandinista en el año 90, ante la hipótesis de una invasión de Estados Unidos, si Daniel Ortega llegaba a ganar las elecciones de 1990... Que pierde 3 meses después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Es decir, tampoco era solamente contra Noriega la invasión de diciembre del 89 a Panamá. Era también una advertencia a las elecciones de febrero del 90 en Nicaragua. Daniel Ortega pierde esas elecciones y el plan, en caso de que las ganara, de contingencia militar ante una invasión de Estados Unidos, no era una respuesta militar convencional, sino un pasaje del ejército sandinista a la guerra de guerrillas. Parecería ser lo que Maduro está insinuando en este caso. Pero hay un elemento que en cierta medida coloca también fuera del Mar Caribe a esta situación, que es lo que pasó en la visita a China del canciller venezolano y la importancia que tuvo la foto del canciller venezolano con el jefe de gobierno y jefe de Estado chino Xi Jinping, mostrando un apoyo de la potencia asiática que se suma a las 3 fragatas rusas que atracaron en puerto venezolano hace 10 días. Ajá. Es decir, hay algo ahí que parecería ser una señal de este nuevo grupo de países que desafían a Occidente desde Eurasia, que estarían diciendo, bueno, no va a ser gratis
un ataque a Venezuela. No me imagino un ataque estadounidense a Venezuela despertando una reacción militar de China y de Rusia. Bueno, yo te iba a preguntar eso, porque también ese escenario de confrontación directa sería algo muy fuerte para el mundo, ¿no? No es lo que ocurre habitualmente. Yo creo que es más bien un escenario de desestimulación que un escenario que vaya a llegar a una confrontación directa entre China y Rusia con Estados Unidos. Hay otros lugares del mundo donde eso puede ocurrir con más facilidad que en Venezuela. También porque Maduro es un aliado complejo. O sea, Maduro no es un aliado tan fácil para Rusia y para China. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Entre otras cosas porque no tiene una buena prensa a nivel de la izquierda o de los sectores que se oponen a la hegemonía estadounidense en el mundo. ¿Y eso les importa verdaderamente a China y sobre todo a Rusia? Yo creo que a China en realidad el principal freno para ir a un tipo de confrontación es que China hoy tiene todo para ganar en el terreno internacional. O sea, a China lo que menos le conviene es el caos. Porque si todo transcurre por los carriles que están transcurriendo en este momento, no olvidemos que en la reunión que se realizó a partir del 30 y 31 de agosto y que termina con ese gran desfile en Beijing el 3 de septiembre, que formalmente fue simplemente una reunión de la Organización para la Cooperación de Shanghái, digamos el Mercosur de por allá, en realidad fue la entrada en escena de China como aceptando su rol de liderazgo en el conjunto de países que se oponen al mundo unilateral que teóricamente Donald Trump está pensando para Estados Unidos. Yo te preguntaba si la condición de aliado incómodo o con mala prensa de Maduro le importaba a China. De alguna forma diste una respuesta. Pero también te dije, y sobre todo a Rusia, y lo pongo en contexto, explico por qué el sobre todo, porque da la impresión de que el estilo, el discurso de Putin muchas veces choca frontalmente con la visión democrática, occidental, republicana, Sí. asociada a unos determinados conceptos liberales. Entonces me pregunto si a Putin tener cerca a Maduro le resulta un problema o si por el contrario no es el elemento que más pueda tener en cuenta. El gran problema de Putin es que está demasiado ocupado en Ucrania como para pensar en el Caribe venezolano. En otro frente abierto. Exactamente. Roberto, nos quedan 5 minutos de nota y quiero pasar lista porque es simplemente eso, pasar lista porque son 5 minutos de nota y de programa. Con respecto a dos asuntos internacionales, uno muy cercano y el otro capítulo un poco más lejano. El más cercano lo aborda la tapa de la diaria, la portada de hoy, las elecciones a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires que se dieron ayer, que son tomadas como un termómetro en algún punto, como un estado de la situación nacional, aunque no hayan sido elecciones nacionales en la Argentina. ¿Qué lectura haces de lo que ocurrió con esta victoria del justicialismo y este golpe que se llevó el oficialismo de la Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei? Creo que el principal error de Milei fue darle un cariz nacional al resultado de las elecciones. Son elecciones provinciales en el lugar que era el feudo histórico y sigue siendo del peronismo, por lo tanto el que tenía más para perder en ese caso era el peronismo. Si le iba mal como le había ido en las elecciones anteriores, en todos los niveles en que se había votado en Argentina, iba a ser muy fuerte, iba a ser casi que el comienzo no digamos del fin, porque se ha pronosticado tantas veces el fin del peronismo y no ha ocurrido ni por asomo. Pero yo creo que Milei cometió el error de plantearlo en términos en clave nacional. Y por el contrario, el gran acierto, yo no diría del peronismo en general, sino de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en particular, fue casi que municipalizarlo. Es decir, Kicillof fue a las alianzas con los intendentes de los municipios y armó sus listas casi que de abajo hacia arriba. Por lo tanto, logró que gente con muchísimo arraigo territorial fuera la que encabezara o impulsara las listas peronistas en toda la provincia. Eso le llevó
a una victoria que no estaba en las encuestas y que no estaba en el termómetro político de casi nadie. Se pensaba que podía ganar, pero no se pensaba que podía ganar por tanto. Más de 10 puntos de diferencia. 13 puntos de diferencia, es mucho. Además, en términos simbólicos, gana en la mayor parte de las circunscripciones, de las secciones. En bancas no gana tanto, porque si nosotros no podemos pensar, son elecciones de medio término, están en juego la mitad de las bancas, tanto en el Senado provincial como en el Senado, como en la Cámara de Diputados provincial. Tiene 3 bancas más solamente el peronismo con esta victoria. Y la coalición entre el macrismo y el mileísmo, ¿no? Entre el PRO y la Libertad Avanza, tiene 7 más de las que tenía. Por lo tanto, en números fríos casi que le fue mejor. El problema fue que ahora Milei votó junto con Macri, junto con el macrismo. Y aún así quedó 13 puntos abajo. Sus principales apuestas perdieron. Solamente logró ganar en uno de los lugares donde era obvio que iba a ganar, que era la zona de Mar del Plata, para situarlo geográficamente. No ganó en 2 o 3 de las secciones donde pensaba que podía hacerlo, y por lo tanto es el gran perdedor de estas elecciones. El otro perdedor, si pensamos en clave de la interna peronista, es Máximo Kirchner, porque Máximo Kirchner, que no es casual que no estuviera en la foto de la victoria, sino que estaba acompañando a su madre en la espera de los resultados. Él no estuvo en esa foto de La Plata, que es la que está en la tapa de la Diaria de hoy. Estaba en la casa, en la residencia en la que Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria. Máximo Kirchner fue el que se opuso a separar las elecciones provinciales legislativas de las nacionales, que era lo que quería Kicillof. Máximo se opuso, Kicillof quería que fueran así, y Kicillof logra una gran victoria y sobre todo logra situarse como ganador en un peronismo que venía perdedor. Ayer se transmitió un mensaje grabado por la expresidenta Cristina Fernández, que se emitió en el lugar donde Kicillof hablaría minutos después, exactamente antes del comienzo del discurso de Kicillof, un mensaje en el que Cristina Fernández saluda en general, ¿no? Celebra lo que ocurrió y saluda en general a la dirigencia de la militancia, pero no hace ningún destaque especial con respecto a Kicillof, como dando cuenta que las heridas vinculadas a esa pulseada con respecto al desdoblamiento electoral y eventualmente las peleas hacia el futuro asociadas a, bueno, quién liderará una opción eventualmente presidencial, siguen estando presentes. Y antes de que Kicillof empezara a hablar, la gente que estaba ahí, evidentemente en su mayoría cercana a su sector en particular, lo posicionaban los cánticos como el nuevo líder, conductor, como se dice en el peronismo, y como eventual candidato presidencial. Eso estuvo muy presente en todo lo que a través de los medios uno anoche podía ver, ¿no? Sí, si pensamos ya no en la etapa de la diaria de hoy, sino en la etapa de Le Monde Diplomatique Uruguay de este mes, que es el desafío de la unidad para la izquierda, realmente el peronismo tiene grandes problemas para tejer unidad en momentos en que está desafiado por la realidad argentina. Ese es un problema. Si no logran tejer de manera correcta un camino común entre el cristinismo y el sector Kicillof, le va a ser muy difícil repetir la victoria de la provincia de Buenos Aires.